Los antecedentes del momento y la inercia en Galileo y Descartes. La ciencia borra su historia. No debería ser necesario que yo le comente a un científico que típicamente las ciencias naturales tienden a borrar su pasado. Desde el origen de la revolución científica en la Europa del siglo XVII, las razones formales se han apartado de las razones históricas, las cuales derivarían en ciencias del espíritu o humanidades. A menudo sucede así. El sentido común de la persona de ciencia coincide con los conceptos dominantes de las ciencias del momento. Así se precisa lo último, lo más actualizado, lo que fue verificado, o en términos falibilistas, lo que superó muchos obstáculos de contrastación empírica. Un concepto como el de fuerza, el mismo que los escolares de secundaria aprenden como la aritmética, como una flechita, como un vector con sentido, dirección y módulo, pierde su pasado. Se cita a Newton, pero me temo que más de un filósofo, que me temo más que un físico teórico, se les verían problemas a la hora de interpretar un texto clásico como los Principia Mathematica de 1686. Para empezar, el concepto de vector, vislumbrado por Hamilton a fines del siglo XIX, ni existía. Entonces, ¿qué hizo Newton? En esta exposición quisiera hacer un breve recorrido sobre algunos conceptos que abrieron parcialmente, con muchas revisiones y modificaciones, al concepto de fuerza según Newton. Me interesa particularmente las nociones de momento y de inercia. Retomaré dos pensadores, dos verdaderos pesos pesados, como fueron Galileo Galilei, que vivió entre 1564 y 1642, y René Descartes, un poco más joven, que vivió entre 1596 y 1650. Un repaso por el concepto newtoniano de fuerza. Pero antes de avanzar, se torna imperativo traer a la memoria los conceptos de la mecánica clásica newtoniana que quedaron fijos y confirmados en el tiempo. Solo a partir de Albert Einstein, en el siglo XX, los mismos serían reformulados a raíz de la teoría de la relatividad. En su libro Filosofía Naturales, Principia Mathematica, Sir Isaac Newton plantea tres leyes fundamentales de la dinámica. Primero, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar dicho estado por fuerzas que actúen sobre él. Esto es lo que se ha considerado el principio de inercia. Segundo, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada y ocurre en la dirección de la línea recta en la que dicha fuerza actúa. Esta segunda ley se la suele considerar matemáticamente como que una fuerza es igual a la sumatoria de la masa y las aceleraciones. O sea, fuerza igual masa por aceleración. Sin embargo, en esta formulación original de Newton aparece como el cambio de movimiento. Este cambio de movimiento no es otra cosa más que lo que se considera a veces momento, momentum, o también ímpetu, que es igual matemáticamente a la masa por la velocidad. Bien, tercero, a toda acción siempre se opone una reacción igual, o bien las acciones mutuas de dos cuerpos, uno sobre otro, son siempre iguales y opuestas en dirección. Digresión histórica. Sin embargo, a despecho de la verdad histórica, es célebre una interpretación del trabajo de Newton que el propio autor reconoció. Para Newton, Galileo fue quien ideó el principio de inercia. Y la segunda ley del movimiento, que matemáticamente expresa que la fuerza es igual al producto, bueno, lo que dije recién, según el autor, o sea, para Newton, Galileo ideó el principio de inercia y la segunda ley del movimiento. Sin embargo, según el autor en el que se basa este estudio, Richard Westphal, y su libro de 1971, Forcing Newton's Physics, Galileo no ideó ni lo uno ni lo otro, aunque sus intuiciones, depuradas por su contemporáneo, una generación más joven, René Descartes, abrirían el camino. Descartes es conocido por todos como el padre de la filosofía moderna. Con él inicia el racionalismo y su libro de 1637, sorpresivamente escrito en francés y no en latín, El discurso del método, es una referencia necesaria para toda persona culta y sobre todo toda persona asociada a la ciencia. Este escrito de divulgación, aunque de alto nivel autobiográfico, pone en escena todos los problemas fundamentales de las ciencias físicas en sus orígenes en el siglo XVII. Descartes es célebre por su filosofía idealista, pero me temo que es mucho menos conocido por sus valiosos aportes a la física. Aunque si le resuena a cualquier estudiante de ingeniería,
la famosa ecuación de Descartes que reúne la geometría espacial con el álgebra analítico. Ni hablar que todo escolar ha oído hablar de ejes cartesianos. Quiero resaltar en este texto que la historia popular ha sido muy injusta con Descartes, por no haber desarrollado una expresión matemática cuantitativamente acertada de la dinámica y la cinemática. Sin embargo, sus conceptos fueron absolutamente esenciales. Será mi interés, como filósofo, remarcar la importancia del pensamiento especulativo y conceptual a la hora de reflexionar sobre ciencia, incluso en el presente, cuando reunir los campos de experticia tan disímiles aparece como una imposibilidad. Galileo y el concepto de inercia. Pero volvamos a Galileo. Uno de sus más perdurables aciertos, fruto de la revisitación renacentista de los clásicos, fue cuestionar a el maestro, a Aristóteles. Repasemos brevemente algunos conceptos vitales. Para el estagirita, la materia no es homogénea, sino que existen 4 naturalezas: tierra, agua, aire, fuego. Estos elementos residen en sus lugares naturales. El cosmos tiene centro en el planeta Tierra y existen distintas clases de movimiento. Hay que distinguir el mundo sublunar y el mundo celeste y luego los cielos de las estrellas fijas. Mientras que en el mundo supralunar los movimientos son perfectos y consisten en movimientos circulares, en el sublunar hay clases de movimientos. En el plano vertical, tierra y agua tienden a caer, mientras que aire y fuego tienden a ascender, pues tienden a sus lugares naturales. Esta es la distinción entre graves y livianos. Dicho sea de paso, reflexiónese provisionalmente sobre este término, grave, y su asociación con el concepto de gravedad. Además, otro punto de gran importancia es el lema «todo lo que se mueve es movido por otra cosa». Existe así un agente y un móvil, y esto es importante porque para Aristóteles el movimiento depende para seguir en acto de la acción de un agente. Si el agente deja de actuar como causa, el movimiento cesa. Esto cambiará drásticamente con el principio de inercia, pero nos adelantamos. Por su parte, Galileo sí sostiene la noción de lugares adecuados y movimientos naturales, pero modifica las nociones aristotélicas. Para Galileo, todo cuerpo es grave, ya no hay cuerpos livianos. Es decir, que hay una realidad homogénea de los cuerpos. Todos los cuerpos son partículas, todos los cuerpos son graves. Pero todos tienden al centro de la Tierra. Galileo ideará el concepto de fuerza impresa, al cual providencialmente llamará forza en italiano. Sin embargo, pese a la palabra, el concepto distará mucho de ser el mismo que el de Newton, o sea, force, vis o vis. Galileo forma parte de una nueva tendencia en filosofía orientada al experimento empírico, y sus especulaciones están ancladas en el trabajo experimental. Como parte de sus observaciones, que pueden ser refutadas o no por la experiencia, distinguirá en 2 clases de movimientos cualitativamente distintos: los horizontales y los verticales. Galileo aún no podrá distanciarse de la cosmología aristotélica, pero aportará algo absolutamente fundamental: el paradigma de la representación matemática de los movimientos. Así, Galileo afirmará que en un movimiento de tipo horizontal, un cuerpo no deja de moverse de manera rectilínea a no ser que una causa actúe sobre él. Este, en efecto, será el inicio del concepto de inercia. Mientras que los movimientos verticales tienden a aumentar su velocidad conforme caen, pero el descubrimiento fue brillante. Lo hacen a una aceleración constante. Galileo fue el primero en descomponer la trayectoria de los proyectiles, importantísimo para la guerra y la balística, en movimientos verticales y horizontales. Entre sus descubrimientos estuvo que una bala de cañón genera el mayor daño posible conforme se desplaza a cierta distancia, es decir, después del punto de mayor altura, conforme la gravedad lo acelera, en términos un tanto anacrónicos. Descartes y la homogeneización del movimiento. Sin embargo, Galileo estaba aún constreñido por las nociones de movimientos naturales. Será Descartes quien conceptualice el concepto de inercia aplicado a todos los movimientos, y afirme, a diferencia del italiano, que no hay violencia en el movimiento y que a un cuerpo le es indiferente moverse o no. Esta idea de que no hay violencia en el movimiento es una mayor exposición aún más universal y contundente del principio de inercia esbozado por Galileo Galilei en el tipo de movimientos horizontales. El problema es que Descartes, para los criterios contemporáneos, se equivocó, y en cierta historiografía lo único que valoramos es a los antecesores que acertaron. No importa que Descartes haya sido una fuente de inspiración imprescindible para el trabajo de Newton. Así de crueles son las cosas a veces.
Descartes plantea que el principio de inercia no se aplica solo a los movimientos rectilíneos, sino a todos, por lo que incluye un avance. Todo cuerpo se mueve en línea recta. Si un cuerpo posee una trayectoria curvilínea es porque algo actúa sobre él. Además, Descartes reducirá todo movimiento al cambio de posición. Esta noción de movimiento curvilíneo, que puede ser descompuesta en movimientos rectilíneos, es vital. Esto anticipa lo clave en la física cartesiana. Todo cuerpo se mueve por acción de una colisión, y esto es difícil de hacer entender a una mente contemporánea. Era absolutamente incomprensible que una fuerza pudiese actuar a distancia como la atracción gravitatoria. Tengamos en mente eso para ser indulgentes con Descartes y cómo se vio forzado a admitir ciertas cosas que le imposibilitaron poseer un legado más ilustre en la mecánica. Dijimos que el concepto de fuerza aún no existía, no tenía definición ni coloquial ni matemática. Entonces, ¿de qué forma desarrollaba Descartes sus intuiciones? Tenemos varias pistas. Una es la palabra agir y sus cognados. Agir significa en francés acto. Será de ayuda quizás determinar que esta palabra francesa deriva del verbo latino hago. Para que lo entendamos, de ahí derivan palabras españolas como agente, el que hace, o agenda, lo que debe ser hecho. Entonces Descartes no piensa tanto en la noción de fuerza como en una acción, una actividad. Otras palabras asociadas a agir son agité, agitado, agitación, agitación, y la más importante, acción o acción. Aquí las cosas se vuelven extrañas para un científico. No puedo detenerme en esto, pero la metafísica, la ciencia y la teología o religión no están en esta época separadas. Naturalmente, si hablamos de teología, asociamos todo a la política y la ética. Por ejemplo, en 1633, Galileo se vio forzado por la Inquisición a retractarse sobre la teoría heliocéntrica que afirmaba que la Tierra se mueve. Descartes plantea varias cosas. Primero, Dios creó el mundo según reglas matemáticas, y Dios nunca violenta estas reglas. Esta noción equipara a Dios con la naturaleza. Así Dios no puede hacer milagros, ni se involucra con los asuntos humanos. Dios es la naturaleza y se rige matemáticamente. Y algo importante que dirá Descartes, Dios creó una cantidad fija de movimiento en el cosmos. Analicemos esto porque es brillante. Es casi un anticipo de la termodinámica y la conservación de la energía. Un cuerpo puede acelerar, pero a costa de otro. Un cuerpo puede frenarse, pero si genera un movimiento. Esta acción es fija en el cosmos. Todo se mueve siempre en la misma cantidad absoluta. Por eso, en la naturaleza, nada es violento. Tendemos a pensar que si algo cambia es porque se ejerce una violencia sobre eso. Y esa noción deriva de nuestra experiencia con cuerpos pesados. En efecto, necesitamos esforzarnos para mover un cuerpo. Pero para Descartes, la materia es inerte y le es indiferente el movimiento, según la primera ley que ya vimos. Por eso, a diferencia de Aristóteles, Dios no está manteniendo el mundo con su voluntad. Por el contrario, Dios lo creó y luego dejó de intervenir. A esta posición se la ha llamado la de Dios relojero. De modo que el mundo es un complejo mecanismo cuyos engranajes inciden unos sobre otros. Ejemplo de mecánica cartesiana, una colisión. Lo que sigue en mi artículo no va a estar leído en este video, lo pueden encontrar en mi blog WordPress, cuya dirección es bonchilafilosofia.wordpress.com. Eso es todo por hoy. Saludos.